Lo primero que vamos a hacer, vamos a empezar a hacer como un repaso de lo que son conceptos básicos de electricidad, de energía eléctrica en sí. Y después vamos a empezar un poco a ver lo que es propiamente el curso. Bueno, vamos a empezar entonces. Lo primero que vamos a ver son un poco lo que llaman circuitos de corriente continua. Un circuito es simplemente una batería, un cable y por ejemplo una lamparita o un motor. Un circuito es algo donde circula, algo que vamos a ver que se llama corriente eléctrica en un circuito, ¿no? Como si fuese un auto que va en una pista de carreras que hace un circuito, donde sale, vuelve. ¿Sí? Esa es la idea básica. Entonces vamos a empezar a ver lo que se llaman circuitos de corriente continua. Básicamente, si uno tiene, por ejemplo, una pila, esta, por ejemplo, es la típica pila de 1.5 volt. Esto es lo que se llama una pila o puede ser, por ejemplo, una batería, ¿sí? El símbolo eléctrico de esto es esto que vemos acá. Y si dice que la tensión, que ahora le voy a explicar lo que es de 1.5 volt. Luego yo puedo tener, por ejemplo, digamos lo que se llama una resistencia eléctrica que tiene este símbolo. Una resistencia eléctrica es algo que se opone, ¿sí?, a lo que se llama la corriente eléctrica. ¿Qué es la corriente eléctrica? Cuando yo cierro un circuito, esta fuente de tensión, esta batería, lo que hace es de alguna manera empujar un montón de electrones que circulan por el circuito y vuelven, digamos, a este lugar. Y esto lo hace un montón de veces, digamos, hasta que se agota, digamos, la fuerza que empuja esa carga eléctrica, que es la batería. Una resistencia es simplemente un elemento que se opone al paso de la corriente. Si una resistencia es muy grande, lo que va a ocurrir es que voy a tener, digamos, poca corriente porque se va a oponer bastante a ese paso de corriente. Ahora, ¿cuál es un poco la idea de esto? Esto es entonces tensión y esto es corriente eléctrica. Bueno, esto es como si fuese, digamos, se lo puede imaginar como si yo tuviese un tanque de agua, ¿sí?, que está a una determinada altura, ¿sí?, y luego tengo una cañería donde lo que hace es circular el agua. La altura en la cual yo tenga mi tanque de agua, lo que va a hacer es tener mayor presión, ¿sí? Es decir, si yo, por ejemplo, tengo el tanque de agua arriba en un edificio y yo estoy en el primer piso, cuando yo abro, voy a notar que el agua sale con mucha más fuerza, por decirlo de una manera, con mucha más presión que si estoy en el último piso, ¿sí? Supongamos que no tenemos bomba ni nada. Entonces la altura lo que me va a definir es como una presión, como una fuerza que me va a empujar el agua. ¿Se entiende eso? Sí. Esto mismo es lo que hace mi fuente de tensión. Mientras mayor tensión tenga, es análogo a decir que tengo el tanque a mayor altura. Ahora, el caudal de agua, o sea, la cantidad de agua que pasa por acá, por la cañería, yo puedo pensar que es la corriente eléctrica. La corriente eléctrica no es más que electrones que están en la materia, ¿sí?, que lo que ocurren es que van de un lado al otro. ¿Y quién los empuja? Los empuja justamente mi batería. Mientras más tensión tenga, ¿sí?, más voy a poder empujar a mis electrones que están dentro del circuito. Análogamente a esto, si yo tengo mayor presión, voy a notar que hay mayor caudal de agua. Es el mismo principio. Ahora, imagínense que yo tengo una cañería, vamos a hacer esta cañería así. En esta cañería de repente tengo unas piedritas, ¿sí? Estas piedritas lo que va a pasar es que van a ser como si una resistencia, digamos, a mi paso de agua. Si estas piedritas son mucho y están muy comprimidas, puede ser que no circule nada de agua. Si de repente tengo menos piedritas, lo que va a ocurrir es que va a pasar el caudal de agua, pero le va a costar más. Bueno, la resistencia hace exactamente lo mismo, pero con la corriente eléctrica. O sea, acuérdense, el caudal de agua es mi corriente eléctrica. La resistencia se va a oponer al paso de la corriente eléctrica. Entonces, ¿qué pasa? Si yo, por ejemplo, tengo unas piedritas y no pasa agua, y yo de repente levanto mi tanque de agua 200 metros, ya va a ser tanta la presión que voy a vencer a esa resistencia y va a pasar. Entonces, ¿qué pasa? Una resistencia, que sea grande o chica, va a depender un poco de la cantidad, digamos, de tensión que yo tenga, ¿sí? Entonces, bueno, básicamente un circuito es así. Yo tengo una batería
¿sí? Donde cuando cierro el circuito, esto empuja, por decirlo de alguna manera, mis electrones pasan por esa resistencia, ¿sí? Que son estas piedritas que tengo acá, pasan y luego en la batería lo que hace la batería es agarrar esos electrones y volverlos a empujar hacia arriba. Y esto lo hacen n veces hasta que esa batería se empieza a agotar, porque le cuesta energía, digamos, empujar justamente esos electrones para que hagan esto. Entonces llega un momento en el cual se va agotando mi batería. ¿Se entiende más o menos cómo es la idea? Sí. ¿Sí? Bueno. Esto, digamos, que es lo de baterías, pilas y demás, es algo que ya se conoce hace bastante tiempo, ¿no? Yo les voy a hacer acá como sería el circuito equivalente. Sería mi pila, por ejemplo, de 1.5 volt, la típica del control remoto, unos cables y acá mi resistencia va a ser, por ejemplo, una lamparita. Una típica lamparita de las de antiguas de filamento, y acá voy a tener una corriente eléctrica y digamos, la lamparita no es más que una resistencia. O sea, la idea de todo lo que es electricidad y demás es que necesita que haya resistencias. Porque si no, como que las cosas no funcionan. Es muy loco, pero ahora se lo voy a explicar. Bueno, ¿cómo se relacionan estos tres componentes básicos que son voltaje o tensión, corriente y resistencia? Hay una ley, ¿sí?, que se llama la ley de Ohm. Es, digamos, una ley eléctrica que ya tiene bastante tiempo, que los relaciona de esta manera. Dice que la tensión es igual a la corriente por la resistencia. Es decir, la resistencia, o mejor dicho, lo que está diciendo es lo siguiente. La corriente es proporcional, ¿sí?, a la tensión, y esa proporción es justamente mi resistencia. Mientras más resistencia tenga, más corriente voy a tener. Y si la resistencia es muy, muy, muy grande, va a disminuir la corriente. ¿Se entiende eso? Y si es infinitamente grande, no va a circular corriente. Esa es la idea básica. ¿Qué tal? Bueno, obviamente, digamos, en lo que es la ley de Ohm, siempre existen lo que se llaman unidades. ¿Unidades qué quiere decir? Es decir, cuando uno mide algo, o cuando algo tiene una propiedad, necesita colocarle una unidad para poder identificar. Así, cuando uno dice, por ejemplo, velocidad, dice que son 10 kilómetros por hora, el kilómetros por hora se dice que es la unidad. Por ejemplo, la tensión o el voltaje, la unidad es el volt, ¿sí? En la corriente, ¿sí?, la unidad es el ampere. Y en la resistencia la unidad es el ohm, ¿sí? Entonces, el voltaje, ¿sí?, o sea, la unidad es el producto de ampere por ohm, ¿sí?, que es la unidad de resistencia. ¿Esto se entiende? Sí, después es variable todo eso. Claro, todo esto varía según o sea, es decir, la tensión. Todo esto va a ser un circuito. Por ejemplo, si yo, vamos a ver esto, imagínense que esta resistencia es de 1 ohm, ¿sí?, esta lamparita, y yo tengo acá una batería de 1.5 volts. Y si yo quisiese saber cuánto va a ser esta corriente que va a circular por mi circuito, lo único que tengo que hacer es despejar esta corriente, que va a ser V sobre R, y esto va a ser igual a 1.5 volt, que es mi fuente, mi tensión, o sea, esto de acá, dividido 1 ohm. Entonces la corriente que va a circular por ahí va a ser de 1.5 ampere. ¿Se entiende? Bueno. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? La corriente, ustedes imagínense que es un flujo de electrones que se está desplazando, ¿sí? Se puede estar desplazando, por ejemplo, sobre un conductor. Ustedes saben que en la naturaleza existe lo que se llaman aislantes y lo que se llaman conductores, y también hay semiconductores y demás. ¿Qué es lo que cambia entre un conductor o un aislante? Tiene que ver con que, por ejemplo, en un metal, los electrones que tiene ese metal están muy débilmente unidos a sus átomos. Entonces el metal tiene un montón de electrones disponibles, de tal manera que cuando yo agarro una barra de metal, ¿sí?, y le pongo acá una pila, por ejemplo esta pila de acá, va a circular mucha corriente porque es una resistencia muy, muy chiquita. Tiene muchos electrones disponibles para, digamos, conducir. Por eso es un conductor. En cambio, por ejemplo, una goma, ¿qué pasa? Sus electrones están muy, 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 muy agarrados a sus átomos. Entonces, si yo, por ejemplo, en vez de un metal tengo una goma, ¿sí?, y le pongo una fuente de 1.5 volt, por ejemplo, como están tan agarrados, no va a circular
ninguna corriente, porque no es lo suficiente, o sea, lo que empuja esa pila de 1.5 volts es muy poco, ¿sí? Entonces, este aislante, digamos, que tiene bien agarrados sus electrones, no llegan a salirse esos electrones para poder conducir. En cambio, en un metal que tiene un montón de electrones dando vueltas, basta, por ejemplo, un metal, ustedes han visto que se agarran una pila y le ponen un cable, que es un metal, se calienta, ¿sí? Porque circula mucha corriente. ¿Se entiende eso? ¿Cuál es la idea entre uno y otro? Y fíjense lo siguiente. Si bien existen los aislantes, si yo tengo una goma, por ejemplo, imagínense, acá tengo una goma, y yo le pongo acá una fuente de tensión, esta goma que voy a tener acá, obviamente, si yo le pongo, qué sé yo, 50 volts o 12 volts, voy subiendo la tensión, no voy a tener corriente, o sea, mi corriente va a ser nula. Pero si yo le sigo aumentando la tensión, hasta tener 100.000 volts, es tanta la tensión que le voy a arrancar los electrones que están muy agarrados a sus átomos y voy a hacer que esto conduzca. ¿Sí? Típicamente, por ejemplo, cuando ustedes ven el aire, es un aislante. O sea, relativamente, ¿no? Es todo un poco relativo. Pero es un aislante en el sentido de que no tiene electrones libres o disponibles para digamos, para que puedan hacer un flujo de corriente como si lo tiene, por ejemplo, un acero o un hierro. Cuando hay una tormenta eléctrica o un rayo, ¿qué es lo que ocurre? Es tanta la diferencia de tensión, el voltaje, o sea, esto, entre la Tierra y la nube, es tan grande que de repente arranca esos electrones y lo hace conducir. Y cuando yo veo ese relámpago es justamente porque cuando se sacan los electrones, digamos, se genera luz. ¿Sí? Y bueno, y eso es lo que, digamos, tengo ahí cuando hay un rayo. Por ejemplo, si yo tengo un enchufe en la pared, o una batería, por ejemplo, si yo tengo mi batería, imagínense, es una batería de 12 volts y acá tengo los bornes. Acá tengo aire, ¿sí? Si yo tengo 12 volts, en 12 volts no voy a poder hacer conducir, no voy a convencer a los electrones que están acá para que conduzcan. Pero si esta batería fuese de 50.000 millones de volts, acá yo tendría un arco voltaico. ¿Se entiende? Sin embargo, el aire es un aislante. Pero ¿qué pasa? Depende de la tensión. Si yo tengo cualquier tensión, yo agarro los átomos, los electrones de cualquier átomo y los saco y los hago conducir. ¿Se entiende eso? Eso es importante. Por eso van a ver que todos los aislantes y demás dicen hasta 1000 volts, hasta tanto. Porque llegado una cantidad, digamos, de diferencia de tensión o de potencial, ya conduce. ¿Está bien? Lo cual obviamente es decir, todo lo que son conductores, que son los metales, el cobre y demás, son los mejores conductores porque tienen muchos electrones libres que con un poquito de tensión, por ejemplo 1.5 volts, los hago conducir, o sea, hago que se muevan fácilmente. ¿Se entiende? Hay mejores conductores que el oro, que la plata, lo que pasa es que, qué sé yo, el mercurio, lo que fuere, a temperatura ambiente es estado líquido, entonces no me sirve. Entonces, lo que tienen el cobre, la plata, el oro y demás para conducir es que tienen un buen... tienen estado sólido, tienen buenos componentes mecánicos de todo lo que es tracción, compresión y demás, ¿no? Por eso es que se usan esos. De hecho, hay, por ejemplo, en todo lo que es tecnología espacial se usa, en vez del cobre se usa plata, se usa oro, se usan otros componentes que son más caros. El cobre lo que tiene es que es un excelente conductor y lo que es costo-beneficio en cuanto a lo económico es muy bueno. Bueno, ¿se entiende básicamente esto? ¿Sí? Bueno. Ahora, ¿quién es mi enemigo, por decirlo de alguna manera, en todo lo que son los circuitos eléctricos? Mi enemigo en todo lo que es la electricidad es la corriente, ¿sí? No es la tensión. ¿Por qué? El hecho de que la corriente desplace electrones, cuando esos electrones se desplazan por el material, chocan contra impurezas de los materiales, contra otros átomos, contra otros electrones. Es decir, que si tengo un electrón que tiene una determinada energía, cuando choca, pierde parte de esa energía. ¿En qué se transforma esa energía? Se transforma en calor. ¿Sí? Si algo se transforma en calor, si algo calienta, es porque su energía original, que yo quería que llegue de A a B, chocó, llega a B, pero parte se perdió porque se calentó el cable. Eso se llama efecto Joule. Por ejemplo, ¿cómo funciona una lamparita de filamento? Todos habrán agarrado alguna vez una batería, le hicieron con un clip o un cable,
le hicieron un corto, o sea, le pusieron los dos bornes y vieron que calentó un montón. ¿Por qué? Porque empezó a circular mucha corriente y esa corriente lo que hace es chocar con los átomos de ese metal y eso genera calor. O sea, su energía cinética, que es la que hace que se muevan al chocar, se convierte justamente en vibraciones entre los componentes de la materia y se transforma en calor. ¿Por qué es mi enemigo la corriente? Porque es lo que me hace perder energía calentando. Y si tengo mucha corriente, calienta mucho. Por ejemplo, ¿cómo se produce un incendio? Un incendio se produce porque, por ejemplo, yo tengo acá un caño corrugado metido en la pared donde pasan los conductores, ¿sí? Y donde pasan los conductores o los cables. Si de repente pasa mucha más corriente que la que puede soportar el cable, o sea que se calienta demasiado el cable, el aislante del cable, que lo que hace es que no se toquen los dos cables, se quema. Y cuando eso se quema y se deteriora, puede haber un cortocircuito y ahí circula mucha corriente. Entonces, cuando circula mucha corriente y calienta, si yo tengo algo adentro de la pared, eso se puede incendiar y puede producir un incendio, ¿sí? O por ejemplo, si en un enchufe está, por ejemplo, típicamente está preparado para soportar una corriente de 10 amperes por norma, ¿sí? Los típicos en una casa. Si yo de repente le saco más corriente que 10 amperes porque pongo una estufa, digamos que consume más que 10 amperes, imagínense que las protecciones no funcionan, van a que el enchufe se derrite. ¿Por qué? Porque más de 10 amperes genera mayor calor y no está diseñado el plástico para soportarlo. ¿Qué tal? Bueno, y el plástico no está diseñado para soportar más de esos 10 amperes y por eso se derrite. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo algo que se derrite o tengo calor, esa energía que estoy perdiendo, y no me la genera la tensión, me lo genera la corriente, que son los electrones que chocan por efecto Joule, ¿sí? En una lamparita de filamento, ¿qué pasa? Esos electrones que chocan contra el material, contra el filamento, hace que se caliente el filamento, ¿sí? Entonces se calienta y cuando se calienta, como si fuese una brasa, se transforma en luz. ¿Se entienden? Y si calienta mucho, esa luz empieza, digamos, a ser como más blanca. ¿Está bien? Porque el color depende de la temperatura, después lo vamos a ver. Entonces de repente tengo una lámpara de filamento que funciona así. Es un material, que es el filamento, que con calor emite luz. ¿Se entiende? Por eso es que siempre yo necesito tener de alguna manera una resistencia y manejarla como yo quiero para obtener algo. Una estufa, por ejemplo, una estufa que calienta eléctrica, es justamente puro efecto Joule. Lo que quiero maximizar es que mis electrones choquen contra la materia para generar calor. ¿Entiende? Entonces yo la uso, digamos, inteligentemente para lo que yo quiera. Las lámparas de filamento, el problema que tenían es que la eficiencia era del 5 o 10%. El otro 90% era calor. ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo quemaban? O sea que solo el 10% lo usaba para luz. Lo demás era calor, era radiación que no me servía para nada. Por eso es que son tan ineficientes. Pero bueno, en esa época no se conocía otra cosa. Bueno, entonces, siempre, digamos, acuérdense, por ejemplo, de las protecciones cuando salta la térmica y demás, es porque detectan mayor corriente que la que los cables pueden soportar y para proteger la instalación y que no se prenda fuego, se activan. La tensión acá no juega ningún papel. ¿Está bien? O sea, no es la que me genera nada. Más o menos para que se den una idea, si una corriente eléctrica me pasa por mi corazón, más o menos con 0,0005 amperes, o sea, con 50 miliamperes, se puede fibrilar el corazón y tener un infarto. O sea, con un valor muy chiquito de corriente. Y fíjense que, por ejemplo, típicamente un electrodoméstico puede consumir 2, 3, 4 amperes, 5 amperes, 10 amperes. ¿Está bien? Y yo, digamos, si esa corriente pasa por acá, digamos, por mi corazón, se me va a fibrilar. ¿Sí? O sea, puedo tener un paro cardíaco. Bueno, entonces, volviendo un poco a esto. Estos son los conceptos básicos. Ahora, les voy a explicar un poco conceptos básicos de qué es la potencia y qué es la energía. La energía es la capacidad que se tiene de generar lo que se llama un trabajo. Por ejemplo, si yo tengo este marcador, ¿no? Si yo lo tengo en mi mano y lo suelto, y abajo tengo un trampolín con una pelotita y hay un vaso de vidrio, esto cae, pega el trampolín, salta la pelotita, pega mi vaso de vidrio y rompe el vaso de vidrio. De alguna manera yo le transferí energía a la pelotita que rompió el vaso de vidrio, ¿verdad? Bueno, ¿qué es lo que hice? Existe lo que se llama la energía gravitatoria, que es obviamente la ley de gravitación, que es lo que hace que
vayamos hacia abajo, ¿no es cierto? Entonces, esa energía está disponible. No la vemos, pero está disponible, porque si yo tiro esto, puedo generar lo del trampolín y que salte y romper el vaso de vidrio o lo que fuere, pero si quiero no lo tiro y no pasa nada. Pero el hecho de que tenga la posibilidad o el potencial de hacerlo, si yo decidiese hacerlo, es el concepto de energía. La tengo disponible y puedo o no usarla. Hay muchos tipos de energía en la naturaleza. La energía eléctrica, la energía química, por ejemplo, el tanque de combustible del auto es energía química. Tengo energía química ahí en el tanque, que son 45 litros, tengo energía química que puedo utilizarla o no puedo utilizarla, pero la tengo ahí disponible. Cuando la uso y genero trabajo, o sea, algo útil que hago con esa energía o la uso para lo que yo quiera, es que la estoy utilizando. ¿Está bien? Bueno, entonces, por ejemplo, imagínense que nosotros estamos en el segundo piso y yo quiero subir una pesa de 5 kilos al segundo piso. Tengo, por ejemplo, podría poner un sistema de polea con una soga, ¿sí? Agarro, digamos, la pesa y voy a necesitar, por ejemplo, por decir algo, la unidad de energía es el joule, 100 joules para traer con el sistema de polea la pesa de 10 kilos acá. Otra manera de traer la pesa de 10 kilos es agarro la pesa de 10 kilos, vengo, subo las escaleras, ¿sí? Y la traigo. La energía que yo necesité, ya sea por la polea o porque la traje, es la misma. Porque lo único que tuve que vencer es la fuerza de gravitatoria, que es la misma. Está bien, que depende solo de la masa y de la altura. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre haberlo traído por una polea y haber subido la escalera? Que fue mucho más rápido en la polea. Entonces, ahí viene lo que se llama el concepto de potencia. ¿Qué es la potencia? La potencia es la velocidad con la cual yo consumo energía, o la genero también. ¿Sí? O sea, puedo consumirla, la puedo generar. Mientras más rápido yo genere o consuma la energía, es que voy a tener mayor potencia. Imagínense, por ejemplo, que tengo, no sé, una Ferrari, por ejemplo, con un tanque de nafta premium de 50 litros, y tengo, no sé, un Fiat Palio con un tanque de nafta de 50 litros. La energía de esa nafta, que son 50 litros de la misma nafta, es exactamente la misma. La energía es la misma. ¿En qué cambia la Ferrari de este Fiat? En lo que cambia es que puede transformar esa energía química en energía mecánica, ¿sí? O sea, en girar las ruedas y demás, mucho más eficiente y mucho más rápido, ¿sí? De una manera mucho más veloz que el otro auto. Entonces tiene mayor potencia. ¿Se entiende eso? Entonces ese es el concepto de potencia. Y la potencia puede ser, yo puedo generar energía, digamos, a un ritmo determinado con una determinada potencia, o la puedo consumir. Por ejemplo, en un sistema solar, la idea es que la energía que yo genere tiene que tener una relación con la energía que yo consumo. Si yo genero menos energía que la que consumo, nunca voy a poder llegar a consumir. Siempre tiene que haber un equilibrio de energía. ¿Se entiende? La energía, ¿sí? Lo voy a escribir acá. La energía, o mejor dicho, la unidad de energía, ¿sí? Es el joule. ¿Sí? Y la potencia, ¿sí? Que en realidad no es más que la velocidad con la cual yo consumo una energía, o sea, sería la energía dividido el tiempo. Por ejemplo, si yo acá, si la energía que yo necesitaba para subir esa pesa de 10 kilos era la misma, lo único que cambió es que acá tardé 10 segundos y por las escaleras tardé 2 minutos. Entonces, acá tengo el tiempo, entonces la unidad de la energía es joule, perdón, de la potencia es joule por segundo, que se llama el watt. ¿Está bien? Es la velocidad con la cual yo consumo o genero energía. ¿Sí? O sea, el consumo y la generación es relativa desde donde uno lo vea, ¿no? ¿Esto se entiende? Ahora, eléctricamente, ¿puedo borrar esto? ¿Sí? Sí, sí. Bueno. Eléctricamente, la potencia, fíjense que por ejemplo cuando una lamparita dice que es de 50 watts, lo que nos dice es que está, digamos, consumiendo 50 joules por segundo. ¿Sí? Está consumiendo constantemente, cada segundo, 50 joules.
Es algo como dinámico el concepto de potencia. En cambio, el concepto de energía es algo estático. ¿Se entiende? O sea, si lo quieren ver de una manera, la energía es como el dinero. Si es algo que ustedes tienen, por ejemplo, tienen 1000 pesos, bueno, es la energía. Ustedes la pueden consumir cuando quieren o no. ¿Está bien? Ahora, el ritmo con el cual ustedes consumen ese dinero sería la potencia, o sea, los pesos por segundo que ustedes consumen. Ustedes pueden consumir de repente, en 24 horas pueden consumir esos 1000 pesos, los pueden consumir en un segundo. Compran algo de 1000 pesos y se terminó. ¿Se entiende? Entonces, con qué ritmo ustedes consuman o gasten ese dinero, que es la energía que tienen ahí disponible, les va a dar la potencia. ¿Está bien? Bueno, eléctricamente, la potencia se define como el producto entre la tensión y la corriente. O sea que el watt sería volt por ampere. Volt ampere. ¿Se entiende? Ahora, así se define justamente. Yo tengo que multiplicar lo que yo empujo, ¿sí? O sea, la fuerza con la cual yo empujo, con lo que se está moviendo. Y eso me va a dar la potencia. Si yo esta fórmula que tengo acá, la combino con esta acá, ¿sí? Yo voy a poder obtener, yo hago esta fórmula y esta fórmula, las combino, voy a poder obtener dos variedades de fórmulas de potencia. Voy a obtener que la potencia es B cuadrado R, o sea, lo que hice es despejar B acá y ponerlo acá, o I cuadrado por R. ¿Sí? Esta fórmula de potencia, acuérdense que cuando algo se calienta, ¿sí? Lo que hace que se caliente es que está irradiando potencia calórica, o sea, calor. El calor es energía, ¿sí? La está irradiando y esa es potencia que estoy perdiendo, que no me está llegando del punto A al punto B, porque se está perdiendo en el camino calentando. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿Y por qué calienta? Porque choca, ¿sí? Con la estructura atómica, con los átomos, con las impurezas o lo que fuere del conductor o donde está circulando. Entonces lo que me dice es que lo que yo caliente, o sea, mi potencia, va a depender de la resistencia y sobre todo de la corriente. Es decir, si yo tengo 10 amperes, la potencia se va a multiplicar por 100, ¿sí? O sea, por 10 al cuadrado. Quiere decir que es la corriente la responsable de que las cosas se calienten y que disipen potencia y que pierdan potencia en el camino. ¿Se entiende eso? Bueno, hasta acá más o menos ¿se entiende esto? Sí, yo me perdí un poco con la última fórmula. O sea, justo me distraje y no entendí por qué era B cuadrado sobre... Porque yo lo que hago es, si yo despejo I, me queda B sobre R. Estabas combinando las dos fórmulas. Claro, y si lo pongo acá, me va a quedar B por B sobre R y me queda B cuadrado R. Y si en vez de esto despejo B y lo pongo acá, me va a quedar I por R. Es simplemente eso. Bueno, entonces fíjense que esto es bastante importante. Y ahora fíjense lo siguiente. Yo voy a hacer mi circuito, ¿no? Que tengo acá. Este es mi circuito eléctrico. Yo acá, esta es mi fuente de tensión, que puede ser 12, 24, 48, 120, lo que yo quiera más. Si yo acá no tengo nada, es decir, no tengo una resistencia, yo lo que puedo pensar, esto se llama circuito abierto. Si yo tengo una batería de auto, como una batería y la pongo sobre la mesa, o tengo el enchufe donde no le conecto nada, yo tengo un circuito abierto, es decir, tengo el circuito y no tengo nada conectado. Si yo de repente le pongo la heladera o una luz o lo que fuere, le voy a estar poniendo acá una resistencia. ¿Se entiende eso? Bueno, ¿qué es lo que importa con esto? Fíjense, si yo tengo esa fórmula que es la B igual I por R, voy a despejar I, ¿sí? O sea, la corriente, que es lo que vamos a ir viendo. I es igual a B sobre R. ¿Sí? ¿Qué pasa si la resistencia esta es muy, muy, muy grande? Es infinitamente grande. Si esa R tiende a infinito, entonces la corriente va a ser cero. ¿Qué nos está diciendo esto? Que si la resistencia es tan grande, directamente no va a circular corriente. Si acá tengo aire, ¿sí?
salvo que acá tenga 150.000 millones de volts o lo que fuera. En realidad, para conducir el aire se necesitan 10.000 volts por centímetro. ¿Sí? Si yo tuviese... Claro, o por ejemplo, si yo tengo, es decir, acá en 220 volts no me conducen los dos polos, pero si de repente tuviese 100.000 volts, sí, habría un arco. ¿Está bien? Entonces, para mí, esa resistencia que es muy grande hace que sea cero la corriente, porque no circula corriente. Ahora, esto se llama circuito abierto y es algo muy importante. Circuito abierto es cuando tengo mi fuente de tensión, pero no le enchufé nada. ¿Se entiende? El aire tomo que es una resistencia infinita. Cuando yo le pongo una luz o cualquier cosa, estoy poniendo esa resistencia e instantáneamente empieza a circular una corriente. Eso se llama cerrar el circuito. ¿Vamos bien? Sí. Ahora, ¿qué pasa si esta resistencia es muy chiquita? Si esta resistencia es muy chiquita, tiende a cero, ¿sí? Entonces la corriente se me va a infinito. Es una corriente muy grande. Si tengo una corriente muy grande, la potencia que yo voy a disipar va a ser gigante, va a ser infinita, por decirlo de una manera así, teóricamente. Va a ser muy grande, muy grande. Y al ser muy grande, el calor que se va a generar va a ser gigante. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es el cortocircuito? Si esto, agarro un cable y hago esto, tengo cortocircuito. ¿Cómo sería? Si yo agarro la batería y entre los dos polos de la batería le pongo un cable. O si agarro un cable y se lo pongo acá al enchufe. Eso va a ser un cortocircuito. Voy a hacer que circule una corriente gigante. En una batería, por ejemplo, de auto, un cortocircuito puede ser de 1000, 2000 amperes. En una instalación, o más, puede ser hasta de 10.000 amperes. En un sistema de energías renovables, por ejemplo, un banco de baterías puede tener 60.000 amperes. O sea, es gigante. Y en una casa, por ejemplo, puedo tener hasta entre 600 amperes y 2000 amperes. ¿Por qué no tengo infinitos amperes, como lo dice esta fórmula? Porque los cables, ¿sí?, son resistencias muy chiquitas, pero son resistencias. Y entonces, de alguna manera, me limitan la corriente en el cortocircuito. Pero si fuese cables ideales, debería tener muchísima más corriente. ¿Se entiende eso? Entonces, ¿qué pasa? Si yo de repente no tuviese las termomagnéticas o las protecciones que yo tengo en mi casa, esa corriente yo no la podría parar, sería gigante, empezaría a calentar todo, me quemaría el aislante todo, y si yo acá tengo, por ejemplo, madera o lo que fuere, se va a prender fuego o lo que fuere, bueno, y ahí es que ocurren los accidentes. El cable está diseñado para soportar determinada temperatura. Esa determinada temperatura tiene que ver con la corriente que está pasando por él. Entonces la termomagnética, la protección, ¿qué hace? Vigila que la corriente que pase no sea mayor que la que aguanta el cable. ¿Se entiende cuál es la idea? Sí, esa es cuando salta la térmica, que ya se recalentó tanto que... Claro, o sea, las termomagnéticas pueden saltar porque si es de 10 amperes, te pasaste por 10 amperes porque hiciste un cortocircuito. Tiene, digamos, dos partes, ¿sí? Pero sí, la idea es siempre proteger el cable, ¿sí? Y muchas veces, ¿qué pasa? Uno tiene una termomagnética de 15 amperes, pero tiene un enchufe de 10 amperes. Entonces, de repente, coloca algo que consume 14 amperes, la termomagnética no salta, pero se empieza a derretir el tomacorriente, ¿sí? Se empieza La única a derretir. diferencia es que lo que vos estás hablando son dos tipos de corrientes. O sea, lo que estás estableciendo acá es la corriente continua. Exacto. Pero vos estás mezclando con la corriente Sí, alterna. exacto. Porque en realidad, imagínense, el principio es, ahora lo vamos a ver, pero el principio es exactamente el mismo. Claro, pero sí. ¿Está bien? Bueno, entonces, ¿se entiende entonces el concepto de cortocircuito y de circuito abierto? Cortocircuito es, agarro el enchufe y le pongo un cable, y un circuito abierto es no le pongo nada entre los dos bones. Acá tengo un circuito abierto. Si le pongo un cable, tengo un cortocircuito. Si le pongo una lámpara, le estoy poniendo una resistencia. ¿Se entiende? Esa es la idea básica. ¿Está bien? ¿Se entendió esto? ¿Sí? Borro acá, ¿eh? Bueno. Cuando todo el tema digamos, la aplicación, digamos, físicamente todo esto, digamos, se conocía ya hacía, digamos, bastante tiempo. Y ocurre que, digamos, después de que se den las condiciones físicas y demás, se empezaron a buscar aplicaciones prácticas.
Y hubo una persona en particular que dio lo que se puede pensar la primera aplicación práctica de todo esto, que era un circuito y corriente que circulaba y que no tenía mucha aplicación, que fue Edison. ¿Sí? Edison lo que empezó a hacer fue la famosa lámpara de filamento. Él lo que hizo es buscó un material que al calentarse, ¿sí?, generaba luz, que le costó un montón encontrarlo. Cuando él descubrió eso, empezó a hacer la famosa lámpara incandescente. Fíjense que, de hecho, por ejemplo, el sistema de rosca, van a ver que se llama E27, que es la rosca, es la métrica de la rosca, la E es de Edison, ¿sí? La rosca esa E27 tienen otras medidas, la estándar es E27, no es más que la misma que él hace más de un siglo, digamos, con su compañía, que es la General Electric, fue que él la inventó, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿qué pasó? Él empezó a hacer un sistema de corriente continua, ¿sí? Si yo dibujo la corriente continua en el tiempo, ¿por qué se llama corriente continua? Porque si esta es mi corriente o mi tensión, como quieran verlo, ¿sí?, en el tiempo es constante, es continua, ¿sí? Es decir, es algo totalmente constante. Esa es la idea. Las baterías y demás tienen una corriente o tensión constante. Siempre es el mismo valor. Obviamente la batería se gasta y cambia la tensión, pero la idea no fluctúa. Entonces, ¿qué pasó? Después que él empezó con su, digamos, ahí en Nueva York, con su, digamos, tenía un montón de baterías, empezaba a alimentar las casas empezaban a poner sus sistemas de luces de filamento, lo cual estaba muy bueno porque la gente dejaba de tener las lámparas con aceite y demás, que era peligroso y demás, y empezaban, digamos, a adoptar lo que eran las lamparitas eléctricas, ¿no?, las luminarias eléctricas de Edison. Y cada vez más gente. ¿Cómo? ¿Qué baterías usaban? ¿Allá? No, eran En unas ese baterías. momento. No, eran parecidas a las de plomo ácido en ese momento, y la tensión que Edison usaba eran 110 volts, ¿sí?, de corriente continua. 110 volts de corriente continua. Cada vez más gente empezaba a usar la energía eléctrica, y se empezó a ocurrir algo, que es que para poder generar esa energía y poder transportarla, cada vez se necesitaban cables más gruesos. ¿Por qué? Porque el cable, digamos, ¿qué pasa? Si yo tengo un cable que soporta 10 amperes, si quiero que soporte más, lo que tengo que hacer es aumentarle la sección, hacerlo más grande, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si uno tiene un sistema de 110 volts y realmente tienen mucha gente que empieza a consumir, se necesita mayor potencia, ¿sí? Si ustedes ven la fórmula de potencia, que es la que tenemos acá, si esto está fijo, porque la tensión era 110 volts, y la gente empieza a consumir más, lo único que puede aumentar es la corriente. Y la corriente, ¿se acuerdan que era mi enemigo? Porque era lo que me calentaba todo. Entonces se necesitaban cables gigantes. Y era todo un tema porque son carísimos. Y aparte porque se empieza a perder, digamos, energía en calor, ¿sí? Porque empieza a aumentar corriente, y acuerdan que la potencia disminuía con el cuadrado. Es decir, el calor, cuando aumentaba la corriente, la potencia que se iba en calor es al cuadrado de la corriente que circula. Se hace un montón de potencia. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Empezó a haber ese gran problema, ¿no es cierto? De que la demanda era tanto que ya era como impráctico poder tener un sistema de 110 volts y abastecer con 110 volts a toda la demanda creciente de energía que estaba habiendo en Nueva York. Entonces, era un cuello de botella porque muchas veces, digamos, las plantas, o sea, la generación no estaba, o no iba a estar en la misma ciudad, podía llegar a estar a 50, 500 kilómetros de distancia. Y un cable, imagínense, para una tensión de 110 volts, si uno demanda mucha potencia, era tanta la corriente que se necesitaban cables, no sé, gigantes, o sea, era totalmente impráctico. Y ese era un cuello de botella que de repente estaba pasando. Entonces, ¿cuál fue la solución? Una persona que es un genio, de apellido Tesla, exactamente, que primero trabajó para Edison y después empezó a trabajar para lo que se llamaba la Westinghouse, vieron los electrodomésticos, que era la competencia de Edison. Y él desarrolló lo que se llama la corriente alterna. Esa persona era un genio, o sea, tan genio como Edison, ¿sí? ¿Y en qué se basa esto de la corriente alterna? ¿O cuál es la idea?
y por qué funcionó en ese momento. Acuérdense que, como yo les dije recién, que la potencia es tensión por corriente. Y que mi enemigo es la corriente. O sea, mientras menos corriente tengo menos pérdidas y además tengo cables más finos y es mucho más barato. Entonces imagínense que ustedes están en una casa con un secador de pelo que consume 1000 watts de potencia, ¿sí? Entonces ustedes están consumiendo 1000 watts de potencia. Existen varias alternativas para tener esta misma potencia. Yo puedo tener 1 volt y 1000 amperes, o puedo tener 1000 volt y 1 ampere. Y me da la misma potencia, ¿se ve? Porque me lo dice la fórmula de potencia. Sí, sí. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo tengo 1000 amperes, voy a necesitar un cable así, va a ser totalmente impráctico, voy a tener muchas pérdidas, ¿sí? Y va a ser mucho más caro. Ahora, si yo tengo 1 ampere, voy a necesitar un cable chiquito, disminuyo las pérdidas y me sale mucho más barato. ¿Se entiende? Sí. Entonces alguien, obviamente, ¿cuál era la idea? La idea era poder elevar la tensión. Es decir, imagínense que yo pudiese elevar la tensión. Cuando elevo la tensión, digamos, disminuyo la corriente, transporto esa energía, ¿sí? Con poca corriente y mucha tensión, y cuando llego al lugar que yo consumo, disminuyo de nuevo la tensión, aumentando un poco la corriente, pero ya son niveles, digamos, aceptables. ¿Se entiende? Porque la mayor parte, digamos, porque los cables que me soportaban todo eran los del trayecto, después se dividían en las casas. ¿Se entiende eso? Entonces esa era una solución. De hecho, si ustedes ven las líneas de alta tensión o lo que fuere, ¿por qué son de 220.000 volts o de 330? O sea, ¿por qué? Justamente porque la idea es esa. Cuando se genera, se eleva la tensión, se transporta con los cables esos que van que ven en las rutas, ¿sí? Y demás, y luego cuando llegan a la estación transformadora o demás, se baja la tensión y luego se, digamos, distribuye a la tensión domiciliaria. ¿Se entiende cuál es la idea? Entonces, tengo cables más finos y me ahorré un montón de dinero y demás, y es mucho más eficiente. ¿Por qué? Porque disminuí la corriente. ¿Se entiende? Ahora, ¿por qué yo acá no tengo 100.000 volts? ¿Por qué tengo 220 volts, 110 volts, lo que fuere? ¿Cuál es la idea? Primero, para que se den una idea, si yo estoy expuesto a tensiones mayores de 50 volts, ya es peligroso para mí. Porque con 50 volts, si yo toco algo de más de 50 volts, se me puede generar esa corriente, ¿sí? Que me fibrila el corazón. O sea, es decir, el corazón tiene un montón de fibras nerviosas que laten sincronizadas. Si de repente una corriente pasa y hace que se desincronicen esas fibras musculares que tienen que, digamos, latir bien, esa corriente lo que hace es que al desincronizar se llama fibrilar, se fibrilan. Las fibras musculares empiezan a estar en desorden y eso me puede generar un paro cardíaco. Y el desfibrilador, que es cuando me dan la tensión, lo que hacen es como hacer un reset, hace que las fibras todas vuelvan a estar descansadas y vuelvan a activarse al mismo tiempo. ¿Sí? Eso hace el desfibrilador. Entonces, a partir de 50 volts, la tensión ya es peligrosa para las personas. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tuviese tensiones de menos de 50 volts en el enchufe, sería, no me electrocutaría, ¿sí? Pero, digamos, los cables serían bastante gruesos, ¿sí? Sería todo un tema. Y si yo tuviese tensiones de 100.000 volts, no habría aislante, o sea, es decir, si yo tengo esto, por ejemplo, este plástico y tengo 100.000 volts, no me funcionaría ese plástico, necesitaría un enchufe así. Los cables tendrían que tener una aislación gigante, cerámica, terrible, porque si no todo el tiempo estaría, es decir, es tanta la tensión que haría que el plástico o el aire o lo que fuere me conduzca. Entonces sería totalmente impráctico y además sería muy peligrosa la tensión. Entonces, ¿cuál es el valor, digamos, medio o que conviene, digamos, en cuanto a lo que es la tensión? Bueno, Tesla hizo un montón de estudios al respecto, ¿sí? Y llegó a la conclusión que la mejor tensión era de 240 volts, ¿sí? Si bien yo toco y me electrocuto, permite cables bastante normales, digamos, plásticos y demás, y lo que fuere, tienen aislaciones de 1000 volts, o sea que no tengo problema. El problema es que obviamente si yo toco me puedo llegar a electrocutar, ¿está bien? Pero bueno, ese es como el punto medio. Ahora, volviendo a esto, ¿sí?
¿Qué es la corriente alterna? La corriente alterna, si yo la dibujo en el tiempo, tiene esta forma. Acá tengo tensión y acá tengo el tiempo. En vez de ser constante, ¿sí? Tiene esta forma así. ¿Se entiende? Varía todo el tiempo la tensión. Acá vale 0, acá tengo un punto máximo, acá vuelve a valer 0, acá vale el pico negativo y así sucesivamente. Alterna. Ahora, ¿por qué necesito que sea así tan rara? Porque lo que permitía en esa época esta forma de onda que es alterna, que con un transformador, que es algo muy sencillo, que es simplemente un alambre enrollado con otro alambre enrollado, según la relación que había entre vueltas que daba de un lado y vueltas que daba del otro, es decir, yo tengo un alambre enrollado así y otro alambre enrollado así, según la cantidad de vueltas que yo tengo entre este y este, con alterna yo podía elevar la tensión de 220 a 220.000 volts, y si después ponía este mismo transformador dado vuelta, bajaba la tensión de una manera muy sencilla. ¿Se entiende? Entonces, todo esto se me solucionaba si yo adoptaba lo que se llamaba corriente alterna. ¿Se entiende eso? Más o menos. O sea, yo lo que quiero es elevar la tensión de una manera que hacía 150 años me daba la tecnología. La única manera que yo tuve en ese momento, yo no podía, si tengo continua, yo no la podía elevar en esa época. Pero esta corriente alterna, que es ondulante, mediante un transformador, se podía elevar de una manera muy sencilla y muy económica y muy eficiente. Y después bajar. Y si el mismo transformador lo dabas vuelta, la bajaba antes del punto de exactamente. Exactamente. Por eso es que la idea de la corriente alterna prevaleció frente a la de corriente continua. Ahora, con la tecnología actual, sí se puede elevar, con algo que se llama fuente switching, sí se puede elevar y disminuir la corriente continua, pero en esa época no se podía. Y esa es la razón por la cual, digamos, la corriente alterna prevaleció y venció en ese momento y desplazó totalmente a la corriente continua. Obviamente Edison, no quería saber nada. Él decía que su corriente era mejor y demás. De hecho, él electrocutó un elefante para demostrar que la corriente alterna era peor. Muy egoísta, entonces. Sí, o sea, y de hecho, gracias a esa electrocución del elefante, la aplicación directa fue la silla eléctrica, de hecho, de eso. Sí. Y la corriente alterna es más peligrosa que la corriente continua, es verdad. ¿Por qué? Porque cuando uno se electrocuta con corriente continua, es un movimiento que te pega, pero uno puede sacar. En cambio, la alterna, que va variando, va alternando, hace un movimiento en el cual es difícil de soltar. ¿Sí? Ahora, ¿cómo es este tema? En la corriente, después de hacer muchas pruebas y demás, Tesla se dio cuenta que la mejor tensión o voltaje que era de 240 volts, ¿sí? Y que la mejor frecuencia original, o sea, la tensión pico era 240 volts, y que la frecuencia óptima eran de 60 Hz. Esto es lo que Tesla, probando un montón y haciendo un montón de cosas, llegó a esta conclusión. Por ejemplo, en Argentina, ¿cómo son estas medidas? La frecuencia, o sea, la cantidad de veces que estos picos se repiten por segundo es de 50 Hz. En vez de ser 60 es de 50 Hz, ¿sí? O sea, la frecuencia en Argentina es de 50 Hz. Y los valores picos de esto es más o menos 311 volts, ¿sí? Y acá es menos 311 volts. Pero el promedio, si yo hago un promedio de esto, es lo que se llama 220 volts. Es un promedio que es algo así, son los famosos 220 volts. Que estoy 20 volts debajo de lo que me decía Tesla. ¿Se entiende eso? ¿Qué quiere decir que es un promedio? En promedio es lo mismo que si yo tuviese una batería de corriente continua de 220 volts. ¿Se entiende? Ahora, primero y principal, ¿cómo es esto de la corriente alterna? Imagínense que yo tengo una lámpara de filamento, ¿sí? En 220 volts de continua, con una batería de 220 volts, y tengo la misma lámpara de filamento puesta a la pared, en 220 volts, 50 Hz. Tengo las dos lámparas. Entonces yo me paro y las miro. Las miro. Para mi ojo, van a tener la misma intensidad. No voy a notar diferencia.
Porque el promedio de cuando es continua a cuando es, digamos, alterna es 220 volts. Es como si yo tuviese una película que son un montón de fotogramas, pero lo que me da la sensación de movimiento es el promedio de mi ojo. ¿Sí? Es lo mismo. ¿Se entiende eso? Pero ¿qué pasa? Imagínense que ahora yo las dos lámparas, ¿sí?, las filmo con una cámara de alta velocidad. Y ahora agarro, me paro enfrente y paso esa filmación en cámara lenta. Tengo las dos lamparitas. La de corriente continua 220 volts la voy a ver siempre igual, siempre constante. En cambio la otra la voy a ver que cuando está acá va a estar apagada, empieza a aumentar su brillo hasta que llega a un punto que es más brillante que la de corriente continua, empieza a bajar su intensidad hasta que se vuelve a apagar, vuelve a aumentar su intensidad hasta que tiene su brillo óptimo y luego lo hace todo esto todo el tiempo. Pero cuando yo lo veo en cámara lenta, ahí sí noto diferencia, pero cuando lo paso a velocidad normal, como mi ojo promedia, no nota eso. Y este promedio es el promedio de las cosas, es decir, un cable que se calienta por efecto Joule, por potencia o lo que fuere, no ve, es decir, no ve que hace esto, siente el promedio. Y el promedio que va a ser 220 volts por la corriente que pase, ¿se entiende? O sea, las cosas, tanto como mi ojo, como lo que fuere, ven este promedio, que es el mismo promedio si tuviese una batería, ¿sí?, de corriente continua de esa misma intensidad. ¿Se entiende eso? ¿Está bien? Ahora, ¿por qué Argentina tiene 220 volts y 50 Hz? ¿Por qué Estados Unidos tiene 110 volts y 60 Hz o lo que fuere? ¿Por qué si Tesla hace más de un siglo calculó estos valores que son correctos? De hecho, hay algunas partes en el mundo en las cuales hay 240 volts, 60 Hz. Primero, Estados Unidos ya tenía un montón de infraestructura hecha en 110 volts y cambiar eso era una inversión económica muy grande. Entonces, cuando pasaron a corriente alterna, el promedio siguió siendo 110 volts. Entonces, las lamparitas que funcionaban en continua seguían funcionando con el mismo brillo, porque el promedio eran los 110 volts. ¿Se entiende? Luego, ¿por qué muchos países quedaron con 220 volts? 220 volts lo que tiene es que uso cables más finos. Es decir, en Estados Unidos hay mayor corriente porque tienen para una misma potencia menor tensión. Entonces, ¿por qué 220 volts? Porque uno muchas veces compraba cosas que venían de Estados Unidos o lo que fuere y lo más fácil era poner un transformador que multiplica por 2. Entonces directamente pasaba de 110 a 220. ¿Está bien? Después, ¿por qué 50 Hz y no 60 Hz? 60 Hz es mucho más eficiente. Es decir, si mi sistema fuese 60 Hz, por ejemplo, las pérdidas en transmisión serían un 10%, entre 10 y 15% menos. La generación sería más eficiente, sería mucho mejor si todo funcionase a 60 Hz. El problema es que hace mucho tiempo, las primeras turbinas que eran alemanas, ¿sí?, o que se encargaban a Alemania, por un tema de unidades aritméticas para la regla de cálculo y demás, era muy fácil si los cálculos daban en múltiplos de 1, 3, 5, o sea, de 50 Hz. No tenían calculadora. Entonces, por solo ese tema, se utilizó, digamos, los 50 Hz y después históricamente quedó en 50 Hz y no se cambió en muchos lugares. ¿Sí? Pero hubo otros lugares donde sí siguieron el consejo de Tesla y sí tuvieron los 60 y los 240 volts. ¿Está bien? Ahora, fíjense que es muy importante que no todo lo que funciona, aunque ustedes tengan algo de 220 volts en 50 Hz o en 60 Hz, no todo funciona igual. ¿Sí? Por ejemplo, si tienen un ventilador típico, van a ver que si es de 50 Hz, probablemente cuando lo pongan a 60 Hz les va a funcionar un poco más rápido. ¿Sí? Tiene que ver con cosas especiales de diseño. La realidad es que ahora, con la tecnología actual que se tiene, que son fuentes switching, es toda tecnología que no la tenía Edison, por eso él perdió. ¿Sí? Pero bueno, es todo electrónico. Ahora ya no me importa si son 50, 60, 110, 220 o 240. Yo enchufo y ya funciona siempre en un cargador de celular así. O sea, ya no se tiene el famoso, casi digamos, el famoso transformador ya es electrónico. ¿Se entiende? Entonces la fuente de mi celular o lo que fuere es algo totalmente electrónico. Ya no tengo el transformador y demás. Si lo pongo en cualquier lugar del mundo, lo único que tengo que cambiar es la ficha y funciona. Porque la tecnología ya permite hacer lo que Edison no podía hace más de un siglo. Por eso venció. De hecho, ahora en el mundo hay muchos lugares donde se pasa de esto a corriente continua
que se llaman líneas de ultra alta tensión y se transmite en corriente continua. ¿Sí? Y luego se vuelve a pasar. Esto típicamente se hace porque de repente, no sé, un lugar tiene 50 Hz y otro 60 Hz. Entonces, para que sea compatible, se pasa continua a la alta tensión y luego se pasa a 60 Hz. Y se pasa de 50 a 60. ¿Sí? Esas son algunas aplicaciones. Bueno, ¿se entendió un poco esto? ¿Sí? Básicamente lo que me importa acá es el promedio. Y cuando ahora no tenés ni siquiera que cambiar el switch de la ficha, que es 110, 220, cualquier cosa, los equipos nuevos, Esto es electrónica. solos distinguen, Sí, digamos, exactamente. Solo la distinguen. toma, Sí. y entonces, Exactamente, distinguen la frecuencia y todo lo resuelven electrónicamente. Algo importante, los transformadores, como les dije, solo funcionan en corriente alterna. Si tiene el transformador, que es eso pesado, no funciona con corriente continua. Así que no pongan nada de alterna en continua ni viceversa. ¿Sí? Porque eso puede llegar a explotar el transformador. ¿Está bien? Acuérdense. O sea, continua es una cosa, alterna es otra cosa y no pueden conectar una cosa con otra. La electrónica funciona en continua. Entonces lo que se hace es, por ejemplo, el televisor, ¿qué hace? Llega alterna, adentro se transforma en continua y funciona en continua. ¿Está bien? Y en ese pasaje se pierde energía, pero bueno, es un tema de transporte y más que se funciona en corriente alterna. Ahora, los motores sí funcionan en corriente alterna. De hecho, los motores más eficientes son de corriente alterna. ¿Sí? Mi heladera, el lavarropas, el motor del agua, todo funciona con corriente alterna. ¿Está bien? Y haciendo pruebas con motores y demás es que Tesla llegó a los 240 volts. ¿Se entiende eso? ¿Tienen alguna duda en particular de todo esto que vimos de repaso de electricidad que me quieran preguntar? Decime. No, una cosa nada más, lo que dijiste recién, por ejemplo, si los motores funcionan con alterna y los electrónicos con continua, Sí. entonces en el hogar, ¿cómo es el asunto? Que enchufas todo, ¿no? Porque adentro del televisor tiene esa fuente switching. Fíjate que tu celular funciona con continua. ¿Qué hace la fuente que vos pones? Agarra y transforma 220, 240, 110, 50, 60 Hz en la tensión de continua que vos necesitas para que tenga el celular. Tiene un dispositivo, esa fuente que tiene el celular lo tiene adentro del televisor. ¿Se entiende? Sí, por eso. O sea, los que se adaptan son los electrónicos Todo. para generar continua de una fuente alterna. Exacto. Y los demás, directamente, los otros motores... Siempre Funcionan directamente con la alterna, exactamente. Todo lo que tiene bobinas, de hecho, por ejemplo, decir vos, La una lámpara de filamento de las viejas o una halógena funciona directamente con alterna. Si vos pones una lámpara LED adentro de la rosca, tiene toda la electrónica esa que tiene el celular, donde pasa de 220, 50 Hz, te pasa a 12 volts, ponele, para que funcione el LED. ¿Sí? O sea, es como que están conviviendo las dos cosas, pero siempre motores en general es todo con alterna, porque son motores mucho más eficientes y demás, y la electrónica en sí funciona todo con corriente continua. Pero el continua para electrónico, que es por una cosa de estabilidad, por el funcionamiento porque en realidad, sí, porque si vos tenés, la electrónica funciona con transistor y todo y no tengas... Claro, lo que pasa es que la electrónica primero, es decir, si vos por ejemplo tenés positivo y después le pones negativo, se quema. Claro, por eso. Y si vos no tenés una tensión fija y fluctúa, también se quema. Entonces necesitas los estabilizadores. En realidad el estabilizador lo que hace es que esta alterna no se te vaya de repente... Claro, si vos tenés un valor bajo de alterna o un valor muy alto, te va a quemar las cosas también. Entonces el estabilizador lo que hace es tratar de que esté en los mismos rangos de alterna. ¿Sí? Básicamente hace eso. ¿Está bien? Gracias. Bueno, ¿tiene algo en particular que me quieran preguntar? La frecuencia en realidad es un problema de temperatura, más que nada. Por eso la corriente continua. Lo que pasa es que la electrónica, es decir, cuando los transistores no pueden Por eso switchar... se usan ventiladores en las computadoras cuando... No, pero eso es por efecto Joule, porque cuando calientan... Lo que pasa es que los transistores... Es decir, toda la electrónica no funciona con polaridad, es siempre positivo. Y el problema es que todo lo que es transistores, si no switchean de saturación a corte, no lo hacen, digamos, estabilizadamente, empiezan a disipar potencia y se queman. Por eso es que no funcionan. O sea, aunque esto fuese positivo, esto así no funcionaría. Por eso se ponen diodos para que rectifiquen. Bueno, vamos entonces a empezar con el curso. Hay una pregunta, ¿la frecuencia de entre 50 y 60 Hz tiene que ver con la generación de energía del lugar donde se ve? Sí. ¿Quién lo hace eso?
La frecuencia, claro, la frecuencia te la da el generador. Si vos tenés, por ejemplo, una planta fotovoltaica, tenés toda una electrónica que agarra la corriente continua de los paneles y la transforma en 50 Hz y qué sé yo, y en general es 380, qué sé yo, y después tienen unos transformadores y elevan. Ahora, si la generación eléctrica se hace a través de turbinas hidráulicas o de cosas que giran en general, ya te generan alternas. Entonces, se tiene una electrónica, una relación mecánica entre las velocidades de giro que te da los 50 Hz.